analizamos la jornada con Miguel Moboela, analista de XTB. Miguel, muy buenas. Hola, buenas tardes. Miguel, bueno, ahora te preguntaré a continuación un poco por mensaje clave del Banco Central Europeo, pero antes de nada, ¿cómo has visto la sesión hoy en el viejo continente? Bueno, pues seguimos como en la apertura, pues prácticamente en rojo en toda Europa y en Estados Unidos. Hemos visto ahí un inicio tímido de recuperación que se ha quedado en eso, en un intento muy tímido. Vemos ahora como, por ejemplo, en el Nasdaq y en el S&P 500, pues parte de esa pérdida, bueno, de esa sangría más bien, que teníamos esta mañana, se ha ido poco a poco revirtiendo, pero es verdad que la caída pues ha sido severa. En más de un caso ha sido caídas por encima del 2% a la baja, con lo cual, desde luego el tinte de hoy ha sido en general bastante negativo. En el IBEX en concreto apenas tenemos 3 valores en verde con respecto al resto del selectivo, que prácticamente está en rojo. Cíclicas, sorprendiendo en rojo en este caso, ya que la semana pasada pues prácticamente todas estaban dando un buen rendimiento. Y Miguel, ¿con qué te quedas del cambio, de esa nueva estrategia que hemos visto hoy por parte del Banco Central Europeo? Un cambio histórico, podríamos calificarlo así, porque desde el año 2003 no revisaba en sus estatutos ese objetivo de inflación, objetivo que ya nos lo conocíamos de sobra en cada una de las reuniones de política monetaria, por debajo pero cercano al 2%. Finalmente lo ha elevado al 2%. Ha sido algo cuestionado incluso por redes sociales, porque se ha llegado a plantear que por qué se llega a cambiar este número, ¿no? Pues si ya lo conocíamos cercano al 2%, ¿por qué concretar al 2%? Al final, Christine Lagarde, entre otras cuestiones, ha dicho que es una forma de intentar eliminar la ambigüedad, aunque también estamos viendo que el Banco Central Europeo se está permitiendo bastantes licencias para mantenerse ambiguo, todo lo ambiguo que le es posible dentro de la situación actual. Pero bueno, ¿cómo calificarías este cambio? Sí, de hecho, una ambigüedad que no es un tema de hoy, desde luego. O sea, hemos visto esa ambigüedad durante pues un periodo de tiempo, para algunos demasiado largo incluso. Al final, realmente el dato en sí, o digamos el cambio que ha planteado, no era un gran cambio, las cosas como son, de manera objetiva, pero sí es verdad que acostumbrados a un escenario en el que prácticamente no se produce ningún cambio en absoluto, es decir, ni en lo que respecta al programa de compra de deudas, que quizás si se producen pues son nimios, muy reducidos, o ya no hablemos del escenario de tipos de interés también, en el que pocas veces se observan cambios y si los observamos no son reseñables, pues desde luego en un escenario, en esa calma chicha que teníamos, pues cualquier dato, sobre todo ahora relacionado con la inflación, que es un tema candente en estas últimas semanas, desde luego pues ha generado revuelo. El cambio en sí, como decimos, no era excesivamente relevante, pero ha sido prácticamente pues por la costumbre que tenemos quizá, o la costumbre que tenía el inversor, a ver esa planicie, ¿no? en los discursos del Banco Central, pues que hoy evidentemente el discurso de Lagarde lo que ha tenido es ese impacto, ¿no? Más por la parte sensacionalista de repente hay un cambio y además ligado a un tema candente que es la inflación, que por el cambio en sí. Vamos, así es como lo vemos desde aquí. Luego, por otro lado, también tenemos pendiente la próxima reunión, va a ser el 22 de julio. Claro, después de esta revisión en la estrategia del Banco Central Europeo, interpretamos que muchas sorpresas no nos vamos a poder llevar en unas pocas semanas, pero aún así, ¿qué es lo que se espera? Bueno, viendo lo de hoy ya es decir que no va a haber sorpresa en julio, casi ya es anticiparnos, pero en principio, incluso intentando mantener al margen la sesión de hoy, la sesión reciente de hoy, lo que hemos tenido hasta ahora son mensajes, y no solo el Banco Central Europeo, hemos tenido en general mensajes de cautela por parte de bancos centrales. Si nos basamos en eso, desde luego en la sesión de julio, bueno, la siguiente sesión, no debería haber o no se deberían esperar grandes cambios o grandes expectativas de cambio. Por lo menos no es algo que esté en el mapa ahora mismo. Si miramos el índice euro, hoy está con subidas, lo tenemos en el entorno del 110,47. ¿Qué podemos esperar de nuestra divisa? Bueno, lo que hemos visto últimamente, podemos analizar varias ventanas temporales. En el día de hoy, evidentemente, el euro ha salido bastante bien parado. De hecho, las únicas divisas que en principio le atajaban o le cogían algo de ventaja eran, por una parte, el yen japonés y por otra el franco suizo. Si nos vamos a ventanas temporales quizá de la última semana o incluso del último mes, ahí ya vemos cómo el euro pues quizá ha perdido un poquito de fuelle con respecto a más divisas, incluso respecto a la libra, respecto al dólar, sobre todo esta última, que hemos visto ahí caída paulatina
en las últimas semanas del cruce euro-dólar, con lo cual lo que estamos viendo es cómo el euro simplemente quizá está perdiendo parte de la fuerza con la que había empezado el año y sobre todo le está pasando con las divisas, con algunas de las divisas principales, es decir, sigue por delante de divisas emergentes y por delante de algunas divisas secundarias, pero las que le ganan terreno en este caso son principalmente libra, dólar, ya hemos dicho yen japonés también y franco suizo. En Estados Unidos, Miguel, hoy, como todos los jueves, hemos tenido el dato de las peticiones semanales de subsidio por desempleo. Han aumentado de forma inesperada 373.000. Veníamos de una estimación de 350.000 y además en la semana previa habíamos visto 364. Así que bueno, sí que vemos un ligero incremento. Mientras tanto, se está ralentizando ese crecimiento en el mercado laboral estadounidense. ¿Motivo de preocupación? Bueno, desde luego el mercado hoy podríamos destacar esa caída a varias cosas. Desde aquí no creemos que ese dato de desempleo sea el principal factor, porque de hecho el dato en el que nos fijamos y que a priori iba a tener más relevancia, era el dato de NFP de la semana pasada y el impacto tampoco es que fuera desmesurado. Con lo cual, bueno, al final la gente dentro de los datos de empleo lo que se está fijando es en cómo cambia el dato de la tasa de desempleo, principalmente, y a qué ritmo se siguen generando nuevos empleos. Lo que son las solicitudes de subsidios, etcétera, al final, pues bueno, son un factor colateral. Es verdad que se esperaba una caída pues en torno a 20.000, una cifra de 20.000 de caída, y bueno, pues hemos estado por encima del último dato registrado en un par de cash. No ha sido una diferencia sustancial, pero claro, no era lo que esperaba el mercado, con lo cual eso, pues evidentemente también ha hecho que se dispare una pequeña alarma adicional, pero desde luego no ha sido el factor principal, ¿no?, que ha propulsado esa caída hoy. Y ya en cuanto a la renta variable estadounidense, Miguel, ¿cuáles serían los principales catalizadores o, bueno, referencias que debamos tener en nuestros momentos, sobre todo porque a pesar de las caídas que vemos hoy, sí que hemos estado viendo a lo largo de la semana máximos históricos renovados tanto en el Nasdaq 100 como en el Standard & Poor's 500? Bueno, para Estados Unidos, de hecho, lo más relevante ya lo tuvimos la semana pasada, incluso diría. Para esta semana, de hecho, los datos macro han estado más centrados, por ejemplo, en Europa, y mañana incluso, de hecho, los tendremos centrados, por ejemplo, en otros países como China o Canadá. Con lo cual, para Estados Unidos esta semana diríamos que catalizadores en sí, dentro del plano macro, pues quedan bastante pocos. ¿Los sectores a los que deberíamos vigilar ahora mismo en Estados Unidos? Pues desde luego, casi ya no solo en Estados Unidos, sino a nivel global, viendo el viraje que han dado las cíclicas, desde luego seguir apostando por sectores defensivos y sobre todo no quitar el ojo a esos sectores que desde luego en este último año y medio, pues nos han generado esa rentabilidad, ¿no? Uno de ellos, obviamente, por motivos obvios, el farmacéutico. Pues nos quedamos con esas referencias. Miguel Momovela, analista de XTB, muchísimas gracias. A vosotros un abrazo. Nosotros